más gusto cuando veo la vida de estos valientes y veo que no siempre fueron valientes, y veo que son hombres y mujeres comunes como los que estamos aquí, hombres y mujeres con debilidades, con defectos, con carencias, con problemas, pero si ellos pudieron, también nosotros podemos. Amén. Y vamos a aprender el día de hoy acerca de Gedeón. Gedeón y su generación en la que él vivía. A este sermón le vamos a poner como título La generación cobarde. ¿Cómo se llama el título del día de hoy? La generación cobarde, así es. Abran sus Biblias en Jueces capítulo 6, por favor. Jueces capítulo 6. Y vamos a ver por qué la generación cobarde. Pero antes de empezar a leer, déjenles doy un poquito de historia. Cuando hablo de los jueces o de algún acontecimiento cercano a esta fecha, hay que explicar en qué condiciones vivían, cómo estaban viviendo en aquellos tiempos. Primero, el tiempo de los jueces fue un tiempo que duró entre Josué y entre Saúl. Josué, sabemos quién fue Josué, el sucesor de Moisés, quien introdujo al pueblo de Israel a la tierra prometida. Cuando él muere, no quedó un líder en particular, no quedó un sucesor de Josué, sino que siguieron algunos jueces. Y ese periodo de jueces duró 350 años aproximadamente, poquito más, y termina. ¿Cuándo termina el periodo de los jueces? ¿Quién me dice? Cuando aparece el primer rey. ¿Quién fue el primer rey? Saúl. Entonces el periodo de los jueces abarca de la muerte de Josué hasta que aparece el primer rey, que fue Saúl. Ese es el periodo de los jueces. ¿Y qué crees? Este periodo de los jueces no fue el mejor periodo que vivió la nación de Israel. Incluso parece que fue de los peores periodos, las peores etapas, los peores tiempos que vivió la nación de Israel. El tiempo de los jueces fue un tiempo de los más difíciles que vivió la nación de Israel. Un poquito de historia. El periodo de los jueces duró 350 años aproximadamente. Y este periodo lo encontramos con serios fracasos. Y se vivía un ciclo que se repetía siempre las mismas etapas. Un ciclo que era paso 1, rebelión; paso 2, castigo; paso 3, liberación. Era el ciclo que vivía la nación de Israel. Rebelión, castigo, liberación. Rebelión, castigo, liberación. Y por este periodo de los jueces, eso sucedió 7 veces. 7 veces se repitió este ciclo. ¿Qué pasa con esta vida de este pueblo en este tiempo? De estar bien con Dios, se venían para abajo, se descuidaban, se alejaban de Dios, desobedecían. Entonces a eso le llamamos rebelión. El pueblo se rebelaba. Y después de la rebelión, bueno, Dios siempre en esos tiempos da un tiempo de misericordia, un tiempo para que la gente, el pueblo, se arrepienta. Pero cuando no se arrepienten y siguen en esa etapa de rebelión, después sigue ¿cuál etapa? Castigo. Vienen castigos, vienen consecuencias del pecado, de la maldad, de haber desobedecido, de haberse alejado de Dios. A eso le llamamos la etapa del castigo. Y después viene la liberación. Cuando en el castigo se da cuenta el pueblo, la nación, que están mal, que están en pecado, piden perdón a Dios y Dios les manda un libertador, un juez. La palabra juez no tiene que ver con los jueces de hoy en día, para que te quites esa idea de la cabeza. De los jueces que leemos aquí, no son como los jueces que hoy en día tenemos en los juzgados, allá con las autoridades políticas. No eran jueces de esos. Un juez básicamente era un libertador, un hombre, una mujer, porque en este libro de jueces también aparece una mujer que es una juez, y ella fue Débora. Los demás fueron hombres. Entonces los jueces eran básicamente libertadores.
hombres de Dios que Dios levantaba, que Dios llamaba y les daba una tarea, una encomienda. Básicamente era liberar a su pueblo de la opresión en la que vivían. Entonces es cuando venía la liberación para el pueblo de Israel. Y ese era el ciclo, otra vez: rebelión, castigo, liberación. Después de que vivían la liberación, otra vez se descuidaban y volvían a repetir el ciclo. ¿Volvían a qué? Volvían a rebelarse. Después viene el castigo y nuevamente Dios manda liberación. Y eso se repitió por 7 veces en el tiempo de los jueces. Y parece que uno de esos ciclos, de los más complicados, le tocó a Gedeón. Repito, de la historia, el tiempo de toda la historia de la nación de Israel, los peores tiempos los vivieron en el tiempo de los jueces. Y en ese periodo de los jueces, que duró casi 4 ciclos, uno de los tiempos más difíciles es este que vamos a leer ahorita. Ahora sí, vamos a leer, por favor, capítulo 6, versículo 1 en adelante. Síganme con su vista. Los hijos de Israel hicieron ¿qué dice? Lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián. ¿Por cuánto tiempo? 7 años. Por 7 años. Es decir, que aquí vamos a repetir un ciclo. Va a empezar nuevamente una etapa, un ciclo nuevamente con la etapa de rebelión. ¿Por qué? Dice aquí: porque los hijos de Israel hicieron lo malo, se alejaron, se desviaron del Señor. Si retrocedemos un poquito al capítulo 1, vamos al capítulo 1, por favor, de aquí mismo de Jueces. Observa cómo entró la nación de Israel, cómo entró a esta etapa de los jueces. La verdad es que no entró tan mal, porque venía de un buen líder que tuvieron. ¿Quién fue el líder el último líder antes de que empezaran los jueces? Josué. Fue un buen líder Josué. Y antes de Josué, ¿a quién teníamos? A Moisés, otro buen líder. Entonces, mientras estuvo Moisés, pues ahí estuvo Moisés luchando, batallando y con problemas con la nación, una nación necia. Le tocó lidiar a Moisés con una nación complicada también. Pero ahí estuvo Moisés trabajando, luchando, esforzándose, y Dios dio recompensas, Dios dio bendiciones en el tiempo que Moisés estuvo sirviendo al Señor. Moisés termina su ministerio y Moisés le da la estafeta a Josué. Y ahí va Josué. Leíamos la semana pasada, cuando Dios llama a Josué, Dios le dice a Josué: Josué, solamente te encargo que te esfuerces y seas muy valiente. ¿Se acuerdan, verdad? Ahí está Dios diciéndole a Josué: sé muy valiente, Josué, sé muy valiente. Se lo repite 3 ocasiones cuando Dios llama a Josué: sé muy valiente. Eso es lo que espero de ti, eso es lo que pido de ti. ¿Por qué? Porque la tarea que tienes por delante es grave, es complicada, es difícil. Tú vas a introducir a mi pueblo a la tierra prometida. Y la tierra prometida tenía posesión hombres guerreros, hombres malvados, hombres de guerra. Y Dios lo mandó allí a que conquistara esa tierra. Así que Josué, se necesita que seas muy valiente. Y ahí está Josué haciendo su trabajo. Y en general podemos decir que el trabajo, el ministerio de Josué fue bueno, tuvo buen resultado. Termina Josué su ministerio, ya es anciano, ya va a morir, se despide, pero él no dejó a un sucesor. Parece que aquí hubo un problema. No sé si fue culpa de Josué o culpa de quién, pero Moisés dejó un sucesor y fue Josué. Todo esto encaminado y dirigido por la voluntad del Señor. Pero cuando Josué va a morir, Josué no dejó ningún encargado, no dejó un hijo, no dejó un sacerdote, no dejó a nadie que continuara para entregarle la estafeta y decirle: ten, es tu turno, continúa tú ahora. Eso parece que es un problema. Aquí se interrumpió ese proceso que llevaban. ¿De quién fue la culpa? No sé. Muchos le echan la culpa a Josué, no sé si fue culpa de Josué o de quién, pero aquí hubo un problema. Entonces entra la etapa de los jueces. Y dice en el libro de los jueces una frase que se repite, y dice que esta fue una etapa en la cual cada quien hacía lo que bien le parecía. ¿Han escuchado esa frase, verdad? Esa frase la encuentras en el último versículo del libro de los jueces. Cada quien hacía lo que bien le parecía.
Y una razón de que cada quien hacía lo que le pegara su regalada gana es porque no había un rey, es porque no había un gobernador, es porque no había un líder, un caudillo como fue Josué, como fue Moisés en su tiempo. No había quien los dirigiera. Así que como no había quien los dirigiera, cada quien hacía lo que quería. Y les pregunto a ustedes, ¿es bueno cuando cada quien hace lo que quiere? Es malo, ¿no? ¿Qué pasa cuando los hijos en casa, cada quien hace lo que quiere? Hay problemas en casa. ¿Qué pasa cuando en la iglesia cada quien hace lo que quiere? Que no hay dirección, que no hay gobierno, que no hay autoridad y cada quien hace lo que quiere. ¿Hay bendición allí? No hay bendición ni allí, ni en la ciudad, ni en ningún lugar. Donde cada quien hace lo que quiere, hay división, no hay unidad, no hay objetivos en común, no hay planes, no hay estrategias, o cada quien tiene su propio plan, su propia visión, y eso no nos ayuda para nada. Aquí se necesita de un líder que esté dirigiendo, y no lo había. En el tiempo de los jueces no lo hubo. Por eso es que cada quien hacía lo que quería, pero tampoco se justifica. Porque no había rey, cada quien hacía lo que quería. No va a ser justificable, porque conocían a Dios, conocían la palabra de Dios. Dios ya les había dejado mandamientos, estatutos. Dios ya le había dado a Moisés la ley, y Moisés se la dio al pueblo, y también Dios le encargó a Josué. Le dijo: esfuérzate y sé muy valiente en guardar, hacer, poner por obra lo que mi siervo Moisés te mandó. ¿Se acuerdan, verdad? Ahí está la ley, ahí está la palabra de Dios, ahí está lo que Dios ya mandó. Y aquí es donde viene el problema, cuando el pueblo de Dios se aparta de los mandamientos del Señor. Te voy a animar a que leas el libro de los Jueces, y te vas a encontrar con los primeros versículos del capítulo 1 que todo va bien. Parece que todo va bien, siguen peleando, siguen luchando, siguen conquistando, y Dios les está dando la victoria. Pero en el versículo 21 vemos un problema, vemos un error que cometió la nación de Israel. Lo voy a leer y ustedes me dicen cuál es ese problema. Mas el jebuseo que habitaba en Jerusalén no lo arrojaron los hijos de Benjamín, y el jebuseo habitó con los hijos de Benjamín en Jerusalén hasta el día de hoy. ¿Cuál problema ves aquí en este versículo? Estaban las tribus conquistando, tomando sus tierras que Dios les había prometido, y aquí la tribu de Benjamín tuvo que expulsar a los jebuseos. Jebuseos era una tribu que vivía en Jerusalén y tenían que sacarlos, pero los benjamitas no los expulsaron, dejaron que se quedaran allí. Ese fue el problema. Desobedecieron a un mandato directo del Señor. Dios mandó a su pueblo a que conquistara la tierra y que los enemigos fueran destruidos, o si alcanzan a escapar y se van huyendo a otro lado, que se vayan. Pero allí era una tierra que Dios les prometió a ellos, una tierra que no la iban a compartir con nadie, era únicamente para ellos. Y aquí el pueblo de Dios empezó a rebelarse de los mandamientos de Dios. Empezaron a vivir con los que no deberían de vivir. Este es un problema grave, y tú y yo sabemos a lo que uno le tira cuando uno hace eso. Cuando tú empiezas a vivir con otros, cuando tú empiezas a vivir con otros, con los que no tienes que vivir, es decir, gente pagana, perversa, pecadora, gente idólatra que tiene muchos ídolos. Yo entiendo que estamos en un mundo rodeado con ese tipo de personas, pero una cosa es que te veas como un extranjero en este mundo, y otra cosa es que te involucres con este mundo, te relaciones con este mundo, y peor aún, haces alianzas con este mundo, haces vínculos con este mundo. Cuando uno hace vínculos y alianzas, pues también cuando se casan nuestros hijos con los hijos de los paganos, de los mundanos, de los idólatras, se están mezclando ahí cuando Dios les mandó que se guardaran. Y si alguien hay misericordia, hay gracia con Dios, siempre la hubo. Si alguien se quiere arrepentir y dejar a sus ídolos, pues siempre hay lugar para ellos en el pueblo de Dios, ¿sí o no? Amén. Pero mientras ellos siguieran en su idolatría, siguieran con sus maldades, con sus perversidades, entonces no hay lugar con el pueblo de Dios, tienen que ser expulsados. Y aquí empezaron a recibir a otros pueblos, se quedaron. Y te pregunto, ¿cómo crees que se quedaron?
se hicieron judaizantes, se hicieron como los israelitas, dejaron a sus dioses y adoraron a Dios, Jehová de los ejércitos. ¿Hicieron eso los jebuseos? ¿Qué hicieron? Se quedaron con sus dioses, se quedaron con sus costumbres, se quedaron con todo lo que hacían. No cambiaron ellos. ¿Por qué? Porque no fue la invitación a que te quedaras y que cambiaras y que empezaras una vida nueva. Simplemente los aceptaron así con sus pecados. La iglesia no debe de hacer eso. La iglesia no debe de estar en esa posición de que te acepto y eres bien recibido y no importa que te quedes así con tus pecados. Obviamente no vamos a hacer eso, ¿verdad que no? La nación de Israel sí hizo eso. Sí aceptó a los otros pueblos con sus pecados, con sus dioses, con sus altares. Había altares, había idolatría y así los empezaron a aceptar. Y aquí dice que eso lo hizo la tribu de Benjamín, pero no solamente fueron ellos. Versículo 27. Tampoco Manasés arrojó a los de Bet-Seam. Fíjese, tampoco Manasés, también Manasés debió haber desechado, arrojado, porque cada tribu va conquistando, va teniendo sus tierras, y ahí había otros pueblos, y tenías que expulsarlos, y tampoco Manasés lo hizo. Versículo 29. Tampoco Efraín arrojó al cananeo que habitaba en Geser, sino que habitó el cananeo en medio de ellos en Geser. Ahí se relacionaron, ahí hicieron ciertas alianzas, amistades, y pues no era lo que Dios les había mandado. Versículo 30. Tampoco Zabulón arrojó a los que habitaban en Quitrón, ni los que habitaban en Naalal, sino que el cananeo habitó en medio de él y fue tributario. Fíjense, los dejan que se queden y llegan a un acuerdo. Los israelitas, en este caso fue la tribu de Zabulón. La tribu de Zabulón les dice: está bien, vamos a aceptar que te quedes, solamente nos vas a pagar impuestos. Eso es ser tributario. Empezaron a hacer negocios, empezaron a cobrar por estar allí. No debían de hacer eso. Ay, pero esto es inteligente, ya están ganando dinero, ya están sacando recursos del enemigo. No, esa no era la idea, eso no fue lo que Dios les mandó. Dios les dijo que los expulsaran, que los corrieran, que los sacaran por completo. Pero ellos, ¿qué hicieron? Los dejaron. Solamente me vas a pagar impuestos. ¿Cómo ves? ¿Qué tal se escucha el negocio? ¿Se escucha bien? No. Dios les ordenó que los sacaran. Versículo 32. Y moró Aser entre los cananeos que habitaban en la tierra, pues no los arrojó. 33. Tampoco Neftalí arrojó a los que habitaban en Bet-Semes, ni a los que habitaban en Bet-Anat, sino que moró entre los cananeos que habitaban en la tierra, mas le fueron tributarios los moradores de Bet-Semes y los moradores de Bet-Anat. Neftalí hizo lo mismo, y si seguimos leyendo vamos a ver muchos errores que cometieron el pueblo de Israel. ¿Qué hicieron ellos? Desobedecieron a Dios. En lugar de expulsar a los pueblos, los dejaron y vivieron entre ellos. Es decir, tenían relación entre ellos. Y ahí empezó a desatarse una serie de problemáticas cada vez más grande y más grande y más grande. Hermano, esta enseñanza es bien importante. Si tú te guardas, si tú te cuidas a ti mismo, si tú cuidas bien tus relaciones, con quienes haces amistad, con quienes haces alianza, de eso va a depender mucho tu crecimiento y tu mantenimiento en la fe. Pero si tú te descuidas y empiezas a relacionarte con medio mundo, y ese medio mundo es pecador, es pagano, idólatra, tiene malas costumbres, ¿qué dice la Biblia acerca de aquellas personas que tienen buenas costumbres y se juntan con personas que tienen malas costumbres? ¿Qué dice la Biblia? Que las malas costumbres corrompen las buenas costumbres, que las malas personas con malas costumbres van a corromper a aquellas personas que sí tengan buenas costumbres, buenos hábitos. Dios les había ordenado algo, Dios les había mandado algo y venían de una buena racha. Las generaciones pasadas fueron buenas, la generación de Moisés, la generación de Josué, pero aquí empezando con los jueces,
las generaciones empiezan a ir deteriorando, empiezan a ir de mal en peor. Y ahora sí me voy al capítulo 6. Cuando llega aquí Gedeón, ya pasaron varias generaciones después de Josué, ya pasaron varios años, ya habían pasado otros jueces, otros libertadores, y ahora vemos a Gedeón. Y sigo leyendo aquí Gedeón, otra vez, capítulo 6, versículo 1. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de ¿quién? De Madián, un pueblo que debieron haberlo expulsado, un pueblo que no tenía nada que hacer allí en la tierra prometida. El territorio que Dios le dio a Israel, ahí seguían viviendo los madianitas. Y no solamente ellos, otros más seguían viviendo allí. ¿Por qué? Porque el pueblo no los arrojó, no los expulsó, mejor se relacionó con ellos. Entonces, como seguían haciendo lo malo, dice aquí que Dios los entregó en manos de los madianitas. ¿Qué significa eso de que los entregó? Así como que Dios ya tenía ganas de castigarlos y permitió que los madianitas se levantaran en contra de Israel. Simplemente, hermano, estas fueron las consecuencias. Cuando Dios los entrega, quiere decir como que los dejó a sus consecuencias, a las decisiones equivocadas que habían tomado, pues les dejó que eso les repercutiera, porque Dios está ahí cuidando, hermanos. Dios está allí mostrando misericordia para que tú te arrepientas, para que tú no te alejes más y te acerques con el Señor. Pero aquí está hablando de un periodo que el pueblo no quiso entender, entonces Dios como que los dejó, ahora sí como dice, ¿no? Los dejó a su suerte. Y es cuando llegan los madianitas y los empiezan a oprimir. Y dice que fue un periodo largo, 7 años. Versículo 2. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron, ¿qué fue lo que hicieron? Cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Esto, hermanos, es vergonzoso. Vergonzoso para el pueblo de Israel. Cuando Dios le prometió algo al pueblo de Israel, cuando Dios había planeado algo para su pueblo, y es que su pueblo era un pueblo de guerreros, vencedores, victoriosos, hombres de fe, valientes y esforzados. Se supone que eso era lo que Dios tenía planeado para ellos, pero sin embargo aquí el pueblo de Israel estaba en una condición complicada. No estaban en sus pueblos, no estaban viviendo en sus casas, mejor se iban al monte, allá donde había cuevas, donde había cavernas, y ahí se escondían por medio de ¿a quién le tenían miedo? Se escondían porque tenían miedo. ¿Y a quién le tenían miedo? A Madián. Versículo 3. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, y subían y los atacaban. Venían madianitas, venían amalecitas, venían los hijos del oriente, otras tribus que se juntan. Fíjense, cuando se trata de hacer lo malo, hay quienes se juntan para hacer lo malo, ¿verdad? Así que aquí se juntaron más de 3 tribus para hacerle daño a Israel. Hermanos, cuando Israel andaba mal, otros pueblos aprovechaban, porque sabían que la protección de Dios no estaba con ellos. Así que cuando Dios no estaba protegiéndoles, pues los otros pueblos aprovechaban. Me imagino que decían algo así como que pues ahora es cuando podemos ir y fácilmente los vamos a derrotar. Entonces aprovecharon estos pueblos, iban y se robaban su cosecha, su cultivo, se los quitaban, y no solamente lo que habían cosechado, sino que también sus animales. Miren, sigo leyendo. 4. Y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. ¿Quién hacía esto? Estas tribus que venían, madianitas, amalecitas y los hijos del oriente, venían y les robaban lo que ellos habían cosechado, y les robaban sus animales. 5. Porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grande multitud, como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables,
así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía, fíjense, de este modo empobrecía a Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. ¿Cómo estaba la nación de Israel? ¿Cómo estaba la nación de Israel en este tiempo, en esta generación? Estaba empobrecida. ¿Por qué? Porque venían otras tribus y los robaban y los extorsionaban, y algunos de ellos yo creo que morían en esa lucha, en esa batalla, porque tenían miedo. Los israelitas tenían miedo de morir cada vez que venían estas tribus. Así que llegaban las tribus de los madianitas y los demás y les quitaban lo poquito que habían cosechado. Así que la nación estaba empobrecida en gran manera. ¿Se dan cuenta cómo estaba la nación? ¿Cómo estaba el pueblo de Israel? ¿Era lo que Dios quería para ellos? No, ¿verdad? Dios no quería eso para ellos. ¿Pero por qué vivían así? Por desobedientes. Eso sigue pasando con todo el mundo hasta el día de hoy. Con cada persona que anda mal es por causa de su mal camino, por causa de su desobediencia. No exactamente por el pueblo que viene y te extorsiona, sino porque tú te alejaste, porque tú primero decidiste desobedecer a Dios. Cuando obedeces a Dios es porque estás sometido a su autoridad y Él manda, Él gobierna tu vida, Él te protege y no hay ningún ataque maligno que pueda venir a hacerte daño. Pero cuando tú te sales de la cobertura de Dios, cuando tú desobedeces de lo que Dios te está mandando, entonces ahora sí te expones al ataque del maligno. Ahora sí te expones a que vengan otros pueblos contrarios y hagan contigo lo que quieras. ¿Por qué? Porque primero tú hiciste lo que querías, como lo dice aquí el libro de Jueces. Cada quien hacía lo que bien le parecía, y eso trae serias consecuencias. Versículo 7. Aquí ya vienen las buenas noticias. Cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová, esto fue lo bueno que hizo la nación de Israel, clamar a Jehová. Versículo 8. Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta. ¿Quién era este profeta? ¿Alguien sabe? No dice, yo no sé quién era. Parece que era un profeta anónimo porque no nos dice su nombre. Pero Dios mandó a un profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo hice salir de Egipto y os saqué de casa de servidumbre y os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que los afligieron, y a los cuales eché de delante de vosotros y os di su tierra. Y os dije: yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis, fíjense esa palabra, no temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitas, pero no habéis obedecido a mi voz. Aquí está Dios hablando a través de un profeta. Dios llama a un profeta, Dios manda a un profeta que les diera palabra, y aquí está Dios hablando. Y les dice: no temas. El pueblo de Israel tenía temor, tenía miedos, vivía en constante miedo, y Dios una vez más nos está diciendo: no temas. Esta es una palabra, este es un mandato que se repite muchas veces. Dios, muchas veces en la Biblia vas a escuchar que Dios dice: no temas, no temas, no temas. Una y otra vez Dios dice: no temas. Se aparece Dios a alguien, se aparece el ángel de Jehová, Dios habla a sus discípulos, Jesús habla a sus discípulos, y muchas veces empieza con esta frase: no temas, no temas, no temas. Y aquí Dios les dijo: no temas, porque sí, definitivamente tenían mucho miedo. Versículo 11. Y vino el ángel de Jehová, aquí ya viene el llamado de Dios a Gedeón, y se sentó debajo de la encina que estaba en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Miren, Dios viene y le da palabra a su pueblo a través de un profeta. ¿Cuándo? Cuando el pueblo clamó a Dios, pide a Dios por liberación, pide a Dios por restauración, y Dios lo primero que hizo, les mandó a un profeta. Y el profeta les dijo: no teman, yo estoy con ustedes, yo voy a liberarlos. Ahí está Dios dando palabras de aliento, de consuelo. Y después de esto viene el ángel de Jehová y se presenta a Gedeón. Pero es importante que entendamos a dónde llegó el ángel de Jehová.
bajo qué circunstancias estaba en ese momento cuando el ángel de Jehová se presenta a Gedeón. Primero, entendemos cuando la Biblia, el Antiguo Testamento, habla del ángel de Jehová, ¿sabemos a quién se refiere? ¿Quién es el ángel de Jehová? ¿Es un ángel especial? ¿El ángel Gabriel? ¿Qué dicen los demás? Jesús. Es el mismo Señor Jesús, de alguna forma, con alguna forma reencarnada, o mejor dicho, preencarnada, porque llegó como un ser humano. No llegó como un ángel iluminado, con alas. Llegó como una persona. Una persona que cuando llega con Gedeón, pues Gedeón creyó que era un simple humano, cualquier humano, pero conforme empieza a hablar, se da cuenta que es un varón de Dios. Y después, ya al final, se da cuenta que no era solamente un varón de Dios, sino que era el mismo ángel de Jehová. Ahorita lo vamos a ir leyendo. Pero les digo esto para que vayan entendiendo esta imagen en la cual parece que se da una plática entre dos hombres, entre un varón de Dios, pero que es el ángel de Jehová, y entre Gedeón. Y Gedeón se encontraba en un lagar. ¿Saben qué es el lagar? El lagar es donde pisaban las uvas para hacer el jugo de la uva y el jugo convertirlo en vino, es decir, es donde hacían vino. No es donde tú vas a limpiar el trigo. El trigo se limpiaba de una forma. En el cerro, en el monte, en la calle, al aire libre, se limpiaba el trigo. Un lugar donde estuviera venteando para que el tamo, la basurita del trigo volara y te quedaras con el fruto, que es más pesado. Pero Gedeón lo hizo dentro de un lugar, de una habitación, de un lugar donde se hacía el vino. Y estaba allí porque estaba escondido. Versículo 12 dice, bueno, aquí mismo el 11 dice, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Gedeón estaba trabajando, tenía que hacer algo porque había que llevar alimento a casa. Y para que el fruto pudiera llegar a casa, él se tenía que esconder porque los madianitas estaban allá en el cerro, en el monte, donde quiera estaban los madianitas observando, a ver quién estaba limpiando trigo, a ver quién estaba levantando cosecha, a ver quién trabajaba para ir y quitarle el fruto de su trabajo. Y aquí vemos que Gedeón se escondió. ¿Por qué se esconde una persona? Porque tiene miedo. Se escondió Gedeón porque tenía miedo y pues quería guardar la comida para su familia. Versículo 12. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Versículo 13. Y Gedeón le respondió, Señor mío. Fíjense, les recuerdo, aquí está Gedeón hablando con el ángel de Jehová, pero él no sabe que es el ángel de Jehová. Él lo está viendo como cualquier persona. Entonces, como cualquier persona le responde, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo este mal? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de madianitas. ¿Se fijan cómo aquí Gedeón está hablando como hablar con cualquier persona? Una persona que parece que llegó y solamente le dio un buen saludo y le dijo, varón esforzado y valiente. ¿Y qué más le dijo? Y le dijo, Jehová está contigo. Es un buen saludo, es una palabra de bendición. Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón, con su respuesta, nos está diciendo que no está conforme, no está de acuerdo con lo que le están diciendo. Más bien, Gedeón tiene un conflicto, como muchos de nosotros nos encontramos en conflicto. Pero ¿cómo es que si Dios está conmigo, por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa aquello? ¿Por qué me pasa lo otro? Y así Gedeón también respondió. Y dice, si Jehová estuviera con nosotros, no estuviéramos en esta condición. ¿Y dónde está? ¿Dónde está Dios quien sacó al pueblo de Egipto con mano poderosa? Y está ahí reprochando, o incluso hasta reclamando. Gedeón está en esa posición. ¿Y qué sigue diciendo aquí? Versículo 14. Y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Cuando Dios da esta palabra, pues ya Gedeón ya no está viendo que es un hombre
común, cualquiera con el que él está hablando. Ya está hablando con un mensajero de Dios, pero aún no sabe que es el ángel de Jehová. Entonces cuando le dice esto, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas, ¿no te envío yo? Entonces respondió, Señor mío, ¿con qué salvaré? Mire, ya no es el reproche, ya no le está diciendo, ¿por qué Dios? Si Dios estuviera con nosotros no estaríamos así. Ahora ya la plática de Gedeón, o la respuesta de Gedeón, ya se enfoca en él y dice, Señor, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor de la casa de mi padre. ¿Qué está diciendo Gedeón? Gedeón básicamente dice, ¿yo, Señor? ¿Yo? ¿Quién soy yo? Gedeón habrá pensado, yo creo que hay más hombres, yo creo que hay mejores candidatos que yo ir a liberar a tu pueblo. Hay mejores personas que yo, mírame a mí. Vengo de una familia pobre, y luego mi familia pequeña, insignificante, soy de la tribu de Manasés, como que no soy la gran cosa, Señor. Y con problemas de pobreza, ya quisiera llevarle de comer a mi casa. Algo así diría Gedeón, es lo que está diciendo aquí. Y luego le dice el Señor, ciertamente yo estaré contigo. ¿Se acuerdan? Les decía la semana pasada, para que un hombre valiente sea un hombre valiente, tiene que entender este principio, que Dios está con él y que va a depender de las fuerzas del Señor y no de las de él. Aquí es interesante ver cómo Dios le está llamando a Gedeón y le está hablando de sus fuerzas, cuando él mismo sabe que no se ha esforzado. Le habla de fuerza, de valentía, cuando él no ha sido un valiente. Por eso recuerden esta frase, los valientes no siempre fueron valientes, no siempre lo fueron. Este hombre Gedeón es un ejemplo de valentía, pero hay que entender que fue de menos a más. Cuando Dios le llama, en realidad no es un superhéroe, no es un hombre valiente y esforzado, en realidad no, es un hombre angustiado, preocupado y lleno de temores. Pero Dios, desde que se presenta a él, lo empieza a bendecir. Varón valiente y esforzado, Dios está contigo, yo te mando. Tú vas a ir, vas a liberar a mi pueblo. Ahí está Dios bendiciendo a Gedeón. Y Dios es el que tiene el poder de cambiar las cosas. Amén. Dios tiene el poder de llamar las cosas que no son como si fueran. Así que Dios le dice a este hombre que estaba viviendo una situación muy cobarde, Dios le dice, varón valiente, tú vas a ir a liberar a mi pueblo. Hermanos, no importa qué tan valiente te sientas tú o qué tan cobarde te sientas tú, mientras sigas en el camino del Señor, tienes oportunidad de ser un hombre valiente, una mujer valiente que Dios usa para liberar a su pueblo. Amén. Es lo que Dios está buscando. Con eso concluimos la semana pasada. Dios está buscando hombres valientes, Dios está buscando mujeres valientes, o al menos hombres y mujeres que estén dispuestos a hacerlo. Porque recuerden, el valiente no siempre fue valiente. Así piensas en cualquier valiente de la historia, de la Biblia, no siempre fue valiente. En algún momento de su vida fue un tremendo cobarde, y en medio de esa cobardía Dios levanta a los valientes. Hay un valiente que me gusta mucho, que es David. Ya hablaremos de David. Y David tuvo un montón de valientes, y tú ves la historia de David, y desde que ves que aparece David en la historia, siempre lo ves como un valiente, ¿sí o no? Siempre, desde que estaba ahí niño cuidando las ovejas de su padre. Pero no sabemos qué más pasó detrás de eso, qué más vivió antes de eso, qué experiencias, qué capítulos, episodios tuvo de cobardía, o qué lecciones le dio la vida para que no fuera un cobarde, sino que fuera un valiente. En algún momento Dios le enseñó, en algún momento ese niño que es todo un valiente, en algún momento tuvo que aprender valentía. Yo creo, hermanos, que nadie nace siendo un valiente. Yo creo que nadie nace así ya hecho y formado como un valiente. Yo creo que todos nacemos en pecado, como el mismo David lo dijo. Yo fui concebido en pecado, yo fui criado en pecado, pero en algún momento de su niñez Dios cambió algo de la vida de David. Bueno, ya hablaremos después de David. Pero yo creo esto, hermanos, al igual que tú, si tú eres un hombre o una mujer valiente, en algún momento Dios te fue llevando hacia esa valentía. Y si tú sientes que ahorita, en este momento, no eres ningún valiente, bueno, estás ahí. No te apartes, no te alejes, porque en este momento Dios te puede llamar
como un hombre valiente, como una mujer valiente. Y el hombre valiente, la mujer valiente es aquel que hace la diferencia. Es necesario que los valientes se levanten. Voy a adelantarme. Te voy a contar un poco más de lo que pasó aquí en la historia de Gedeón para llegar a una conclusión. Dios llama a Gedeón y Gedeón acepta el llamado. Pero mientras Gedeón acepta el llamado, también le está diciendo a Dios: Dios, pues confírmame que en verdad me estás llamando. Y le empieza a pedir pruebas de confirmación. Gedeón a Dios le está pidiendo. Y ahí está Dios respondiendo a las peticiones de Gedeón. Qué bueno es Dios, hermanos. Qué maravilloso es Dios, que está ahí al pendiente de nuestras peticiones. Gedeón le dice: a ver, Dios, si eres tú quien me está llamando, si en verdad he encontrado gracia, espérame aquí, voy a traer algo para ofrecerte como sacrificio. Y fue Gedeón y preparó algo, y ahí deja al ángel de Jehová. A Dios mismo lo dejó ahí en espera. Dice la palabra, ahí se quedó esperando. Y regresa nuevamente Gedeón y le ofreció una ofrenda, un sacrificio. Después de esto, Dios le vuelve a hablar a Gedeón y Dios le hace una petición a Gedeón. ¿Sabes qué fue lo primero que Dios le pidió a Gedeón? ¿Qué le pidió? Que derrumbara un altar que tenía su padre o sus antepasados, la familia de su padre, sus familiares tenían un altar. ¿Y para quién era ese altar? Para un ídolo y hasta dos. Ahí menciona a dos ídolos. Miren, versículo 25. Aconteció que la misma noche que dijo Jehová, le dijo Jehová: toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene. Fíjense, su papá era israelita, ¿verdad? Pero su papá tenía un altar, pero no era solamente el altar del papá, era el altar de la familia, de, ¿cómo se llamaba la familia? Versículo 11, familia de los Abieserita, era de los abietitas, algo así. Esa era la familia. Y esta familia o este clan eran de la tribu de Manasés, y la tribu de Manasés era del pueblo de Israel. Entonces esta familia en particular tenía este altar de Baal. Y le dice también el Señor: y corta también la imagen de acera que está junto al altar de Baal. Fíjense, Dios le mandó a Gedeón que derribara el altar. Ciertamente Dios lo está llamando, Dios lo está preparando, pero para continuar, Gedeón, con lo que tú vas a hacer en la nación de Israel, vamos a empezar en tu casa. Amén. 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 Dios te llama, hermano, para que te levantes como un hombre valiente, como una mujer valiente, pero Dios va a empezar en tu casa. Dios va a empezar contigo y Dios te va a decir: derriba el altar que hay en tu casa. Este era el altar que había en la casa de Gedeón, un altar que habían hecho a Baal y también un altar a Acera, de los dioses más importantes para los cananeos. Esta familia de Israel tenía un altar, así como que su propio altar. En lugar de buscar a Dios, a Jehová, estaban buscando a estos dioses falsos. Yo me pregunto, ¿por qué el pueblo de Israel se iba tras estos dioses falsos? ¿Qué tan agradable era tenerlos estos dioses? ¿Era bueno? ¿Era placentero? ¿Era un deleite tenerlos? ¿Por qué crees tú que buscaban a estos dioses? ¿Por qué crees? Ignorancia, muy bien, ese es un buen punto. Principalmente buscaban estos dioses porque, recuerden, querían hacer lo que ellos quisieran. Y Dios no te deja que hagas lo que tú quieras. ¿Sí o no? Dios te deja que andes ahí de loco, de rienda suelta, haciendo lo que quieras y que no tengas ninguna consecuencia, ningún castigo. Dios quiere que andes en obediencia. Dios quiere que cumplas sus mandamientos. Y eso es bendición para ti. No es que Dios te quiera librar de la verdadera felicidad que el mundo ofrece. No, eso no es cierto. La verdadera alegría está en los caminos del Señor. La verdadera felicidad lo encuentras en la obediencia a Dios, a sus mandamientos. Pero cuando el pueblo de Israel ya no quiso hacer eso,
le dio la espalda a Dios, le dio la espalda a los mandamientos de Dios y se fue con los otros ídolos. ¿Por qué? Porque es más fácil vivir con los otros ídolos. ¿Quiero hacer el pecado? Bueno, aquel ídolo no me va a hacer nada malo. La idolatría está apapachando, está solapando los pecados de las personas. Jesús se los dijo a las multitudes que le seguían, a los religiosos, les decía: ustedes no vienen a mí porque no quieren que sus obras sean descubiertas, quieren seguir viviendo en la oscuridad, quieren seguir viviendo en el pecado, por eso no vienen a mí. Es por eso que la gente va a los ídolos, porque allá con sus ídolos sí hacen lo que quieren, y si no, buscan e inventan ídolos a su antojo. ¿Sí o no? ¿Hace así la gente o no hace así? Sí, quieren vender droga, quieren meterse al crimen del narcotráfico, tienen un ídolo que los protege. ¿Sí o no? Cualquier pecado, cualquier cosa a la que se quieran dedicar, van a tener un altar, ¿sí? Y si de plano quieren hacer cosas muy malas, muy perversas, pues van con un brujo, un hechicero, van a buscar el ocultismo, y también ahí buscan esas religiones porque solamente quieren hacer lo que ellos quieren. Y por eso hay tanta idolatría a la muerte, ¿verdad? Porque tienen a su flaquita y hasta con mucho cariño le hablan y le piden lo que ellos quieren. No están buscando al Señor, solamente quieren buscar sus propios deleites, sus propios placeres. Así que hay ídolos para toda clase de pecadores, ¿sí o no? Por eso el pueblo de Israel iba tras los ídolos, porque amaba el pecado, porque quería seguir haciendo el pecado. Así que había ídolos que los apoyaran en sus pecados corruptos. Entonces la casa de Gedeón tenía ídolos y tenía un altar propio para su propia familia, y Dios le dijo: vamos a empezar por ahí, Gedeón, hombre valiente y esforzado, empieza por ahí, empieza por tu casa. Hermanos, este es el mensaje del día de hoy. Ciertamente aquí encontramos una generación cobarde. ¿Por qué cobarde? Porque se alejó del Señor, se alejó de los caminos del Señor y se fue en busca de los Baales, de los ídolos falsos. Hoy, hermanos, Dios quiere cambiar tu generación. Amén. Dios quiere cambiar tu generación y lo va a hacer contigo. Si cambia tu generación, si te cambia a ti, eso va a repercutir en las próximas generaciones. Amén. ¿Qué quieres para tus próximas generaciones? ¿Quieres heredarle la idolatría? Bueno, no somos ídolatras. Bueno, ¿quieres heredarle el pecado? El pecado con el que tú sigues batallando, el pecado con el que tú sigues lidiando, el pecado que tal vez tú mismo sepas que es el que heredaste de tus padres. Tal vez no fue un Baal, tal vez no fue una diosa Acera, pero tal vez se llama otro pecado, ¿no? Tal vez se llama alcoholismo, drogadicción, tal vez se llama pecados sexuales, promiscuidad, inmoralidades. Esos pecados que venían practicando tus antepasados, que ahora tú los sigas practicando, Dios te está diciendo: vamos a empezar por ahí. Vas a derribar esos Baales, vas a derribar esas maldiciones, para que Dios te haga ese libertador a nivel nacional, a nivel pueblo, a nivel ciudad. Vamos a empezar contigo. Y hermanos, eso trae grandes bendiciones para tu vida y para tu familia. Antes de pensar lo que Dios va a hacer contigo en otros niveles, piensa en esto: lo que Dios quiere hacer contigo y con tu casa. Dios quiere empezar ahí. Amén. Hermano, ¿qué Baal, qué altar tienes que derribar ahí en tu casa, ahí en tu familia? ¿Hay algo tal vez que tú has conservado? ¿Algo que tal vez heredaste de tus padres y tú sabes que a Dios no le agrada? Si tú sabes algo de eso, ya no le des más vueltas al asunto. Derriba ese altar. Dios le dijo a Gedeón: toma ese toro, y con ese toro vas a derribar. Yo me imagino ese toro, un toro fuerte que le amarró una soga y amarró ese altar de acera que era como una columna de madera, y la derribó, la tumbó. Imagínate algo así como que va y derriba a la, ¿cómo se llama? A la Minerva, ¿sí? Llegas con un camión, un trailer y ¡pum! La tumbas, la jalas con una cadena. Algo así fue lo que hizo Gedeón, algo así fue lo que hizo, pero lo hizo de noche, porque seguía luchando con sus temores.
seguía batallando con sus miedos y tenía miedo de sus familiares, porque ese era el altar de su familia. Así que fue de noche y derribó el altar. Pero al día siguiente todos se dieron cuenta. Investigaron qué pasó, qué sucedió. Pues alguien tuvo que saber, porque dijeron fue Gedeón. Y van sobre Gedeón y querían matarlo. Y aquí aparece otro héroe, otro hombre del cual vale la pena hablar, el papá de Gedeón. Ya me extendí mucho, ¿verdad? Ni modo, lo voy a leer. Versículo 31. Y Joás respondió a todos los que estaban junto a él. Miren, llega la multitud y quiere matar a Gedeón, pero se encontraron con el papá de Gedeón. Me llamó la atención bastante el papá de Gedeón. Un hombre que fue un cobarde, un hombre que fue un idólatra y que mantuvo la idolatría en su casa. Pero aquí este hombre fue un hombre valiente, enfrentó al pueblo y empieza a hablar con palabras sabias. Fíjense lo que dice el papá de Gedeón, que se llama Joás. Versículo 31. ¿Contenderéis vosotros por Baal? ¿Defenderéis su causa? Está diciendo Joás, tú tienes que defender a Baal, tú tienes que hacer algo por él, que él no es Dios, que él se defienda. Si tumbaron su altar, deja que el Dios Baal se defienda. Y sigue diciendo, cualquiera que contienda por él, que muera esta mañana. Si es Dios, contenderá por sí mismo con el que derribó su altar. Joás está lanzando una palabra poderosa, hermanos, con autoridad está diciendo, el que quiera contender a favor de Baal, es decir, el que quiera pelear a favor de Baal, el que quiera defender a Baal, que muera ahora mismo. Y sigue afirmando, ¿o qué no es Dios? Déjenlo que se defienda, dejen que Baal enfrente a aquel que derribó su altar. Y en ese momento Gedeón recibió un nombre nuevo. Aquel día Gedeón fue llamado Jerobaal, esto es, contienda Baal contra él, por cuanto derribó su altar. Ahora, ¿quién era Gedeón? Gedeón ahora está tomando ese lugar de un hombre valiente, y ahora Gedeón le están llamando como el hombre que luchó en contra de Baal, el hombre que se atrevió a enfrentar a Baal. ¿Amén? ¿Estamos aprendiendo algo? Aquí ya como que me empieza a emocionar la historia y digo, wow, este hombre que no era muy valiente, Gedeón, ahora está tomando su lugar que Dios le había destinado. Y no solamente Gedeón, sino que también Dios le dio la oportunidad a Joás también de tomar su posición. Porque antes de eso, Joás no hizo nada para enfrentar a los Baales, los dejó, y quién sabe, y hasta que también los haya buscado. No sé qué tanto haya sido la idolatría de Joás, pero llegó el momento que Joás dijo, Baal, si Baal es Dios, déjenlo que se defienda. Así que Joás se puso del lado de su hijo Gedeón. Ya eran los valientes ahí. Amén. Me hizo recordar aquellos padres de aquel hombre que había sido ciego y el Señor Jesús le dio la vista, ¿se acuerdan? Lo llamaron ahí, le hicieron un juicio y llamaron a sus padres a ver si es cierto que ese era su hijo que era ciego. ¿Y qué dijeron los padres? Los padres cobardes no defendieron a su hijo, no apoyaron a su hijo. Era para que estuvieran contentos de que su hijo ya tenía vista. Toda su vida había sido un ciego, pero en lugar de que estuvieran contentos con él, porque ahora ya era un hombre con una vista, dicen, pues no sé, pregúntele a él, ya está grandecito, él puede responder por sí solo. No apoyó, estos padres no apoyaron a su hijo. Aquí vemos a un padre valiente que defendió a su hijo. ¿Cuántos padres valientes hay aquí que defienden a sus hijos? Amén. Vamos a defenderlos, hermanos. Ustedes todavía no, pero espérense para allá van. Hermanos, defender a nuestros hijos no se trata de defenderlos cuando están haciendo un berrinchito ahí en la escuela y tú vas y quieres poner a la maestra en su lugar. No, se trata de defenderlos cuando ellos actúan a favor de la verdad. No los defiendas cuando anden haciendo un berrinche o algo indebido. Hemos visto a niños que son corregidos en la iglesia y los papás se enojan. No, ahí no los corrijas, ahí no los defiendas. Cuando los están corrigiendo por algo malo, pues algo malo hicieron, ¿sí? Pero defiende a tus hijos cuando tus hijos estén en lo correcto. Cuando tus hijos estén defendiendo la verdad, tú defiende a tus hijos.
Aquí vemos a un buen padre que nos está dando un buen ejemplo. Joás defendió a su hijo. Y yo veo aquí en Joás que incluso Joás tal vez quiso hacer cosas cuando él era joven. Tal vez en tiempo atrás él quiso hacer algo en contra de la mentira, en contra de la idolatría, pero por cobardía nunca lo hizo. Y ver que ahora su hijo Gedeón lo está haciendo, yo pienso que se esponjó. Yo pienso que se infló Joás y dijo: ese es mi hijo, y lo apoyó. Y aquí vemos dos valientes defendiendo la causa. Y después de estos dos valientes se levantaron miles de valientes. ¿Quieres escuchar esa historia? La vemos la próxima semana. ¿Han escuchado la historia de los valientes de Gedeón? Sí. Vamos a estudiarla la próxima semana. Esos valientes que llegaron a la batalla, porque aquí había una batalla que luchar contra Madián. Y fue una batalla que se levantó, que se ganó con ¿cuántos hombres? 50. Más. ¿Quién da más? ¿Cuántos? Menos. 300 valientes. Pero antes de esos 300 valientes hubo miles valientes dispuestos a pelear la batalla, y esos fueron animados, fueron incitados, provocados por la valentía de uno, Gedeón. Gedeón fue el que se levantó primero, hermanos, y al ver su padre Joás, al ver la valentía de Gedeón, pues ya eso agregó otro valiente. Ahora era Joás, Gedeón y Joás, dos valientes. Y después de esto vamos a leer la próxima semana. Gedeón tocó la trompeta y se levantaron los valientes. Vinieron miles de valientes a luchar con Gedeón, con un valiente. Hermanos, se ocupa de uno que se levante, hace la diferencia. Aquí se levantó Joás, y ya vimos, no era del todo valiente, pero ahí entra la obra de Dios. Amén. Ahí entra lo que Dios hace en tu vida. Tú deja que Dios haga esa obra en tu vida, entonces llegarás a ser ese hombre valiente, esforzado, que Dios ha declarado que tú serás. Amén. Te levantas y otros más se levantan detrás de ti. Pónganse de pie, vamos a dar gracias al Señor. Los valientes dormidos, hermanos, han existido en todos los tiempos, Si aquí hay valientes dormidos, no te apures, ha habido en todos los tiempos. Y para esos valientes que están dormidos, Dios dice en Joel 3:9: proclamad esto entre las naciones, proclamad guerra, despertad a los valientes, acérquense, vengan todos los hombres de guerra. Forjad espada de vuestras azones, lanzas de vuestras hoces. Diga el débil: fuerte soy. Gedeón era un hombre débil, pero Dios lo hizo fuerte. Aquí, si tú te sientes débil o si eres débil, no te preocupes, hermano. Dios arregla eso. Amén. Dios, del hombre débil, de la mujer débil, hace un hombre, una mujer valiente. Amén. Y Dios nos está diciendo, iglesia, levántate, despiértate, despiértate, porque tú eres un valiente. Tal vez estás dormido, tal vez ocupa algo que te despierte, pero tú eres un valiente. Levántate y toma tu lugar. Alguien tiene que luchar por tu familia. No esperes a que otro lo haga, hazlo tú. Amén. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por la vida de Gedeón. Gracias por este hombre que tú lo rescataste, que tú lo buscaste cuando estaba ahí escondido, cuando estaba allí angustiado, preocupado, lleno de muchos temores. De ahí, Señor, tú lo sacaste. Tú lo sacaste, lo levantaste y lo hiciste un hombre valiente.
Tú lo retaste, lo desafiaste y él obedeció. Tú lo mandaste derribar ese altar y él derribó ese altar. Le costó mucho trabajo, iba con miedo, pero obedeció. Queremos, Señor, aprender de este ejemplo. Y de igual manera que Gedeón, también nosotros tenemos que derribar un altar. También nosotros tenemos que enfrentar el pecado, la maldición que ha venido persiguiendo a nuestras familias. Queremos derribarla, Señor. Queremos sacarla de nuestras vidas y de nuestras familias. Ya no queremos seguir siendo una generación cobarde. Queremos ser una generación valiente. Y yo creo, Señor, que los que estamos aquí somos los varones, somos las mujeres que vamos a hacer la diferencia. Que dejaremos de ser cobardes y que tú nos convertirás en hombres, en mujeres valientes para pelear la buena batalla. ¿Que hay debilidad en nosotros? Sí, pero hay fuerza en ti, Señor, y de ti vienen nuestras fuerzas y podemos hacerlo porque tú has prometido estar con nosotros. Tú has prometido darnos fuerzas. Cuando se nos agoten, tú eres esa fuente de la cual fluye la fuerza que necesitamos, Señor. Despierta, Señor, a los valientes. Aquí hay hombres y mujeres de guerra. Levántanos, Señor, para ir y pelear la batalla, para ir y conquistar la tierra que tú nos has prometido, Señor. Tenemos una tierra prometida allá afuera que hay que conquistar, y alguien lo va a hacer, y somos nosotros, Señor. ¿Puedes decírselo al Señor, hermano? Aquí estoy, Señor. Levántame, despiértame, fortaléceme. Yo soy ese hombre valiente. Yo soy esa mujer valiente. Yo soy quien va a ir a pelear la batalla. Yo soy quien se va a poner a la brecha por mi familia. Yo soy quien va a derribar ese altar. Ese altar que no derribó ni mi papá, ni mi mamá, ni mis tíos, ni mis abuelos. Yo voy a derribar ese altar. Voy a derribar ese pecado que se ha levantado. Ese pecado que sea idolatría, que sea fornicación, que sea adulterio, que sea adicciones, que sea pobreza, enfermedades. Derribamos en el nombre de Jesús toda maldición que quiera destruirnos, todo pecado que quiera destruirnos, todo altar que hemos permanecido, que ha permanecido en nuestras familias, la derribamos en el nombre de Jesús. Decidimos que el pecado ya no tiene lugar en nuestras vidas, en nuestras familias. Ya no tiene por qué seguir ese altar en nosotros. Cancelamos con eso, Señor, porque tú nos haces libres, porque tú estás levantando a hombres como Gedeón para derribar ese altar, para que hagamos la diferencia. Y seguramente que se levantarán más valientes. Al levantarnos nosotros, habrá más valientes, Señor, que se vean motivados, que se vean animados, porque también ellos quisieron hacerlo, pero no lo hicieron. Pero cuando vean el ejemplo, cuando vean que esta iglesia se levanta como valientes, otros más se levantarán. Y no seremos 10, ni 20, ni 30, seremos cientos. Y después de los cientos seremos miles. Personas que hagan la diferencia, Señor, en este mundo. Se necesitan valientes en este mundo, que se levanten y derribemos a nivel ciudad altares. Hay altares en la ciudad que tienen que ser derribados. Hay altares de homosexualismo en este altar, Señor, que cada día toman más fuerza. Y hay mucha gente caminando, haciendo marchas a favor de esas nuevas filosofías de los géneros. Pero solamente los valientes se atreven a levantarse e ir en contra de esa corriente, Señor. Hay ídolos en esta ciudad, Señor, que están operando muerte, que hay desaparecidos, que hay secuestros, que hay mucha violencia, que hay mucha maldad. Se necesitan valientes para hacer esa diferencia, Señor, para ir y hablar, predicar del Evangelio. Se necesitan valientes en nuestras casas y en la ciudad. Aquí estamos, Señor. Heme aquí. Envíame a mí. Envíanos, Señor. Vamos a ir nosotros.
a ser esos valientes que hagan la diferencia. Amén.